A 1 de abril pondremos a germinar las pepitas envueltas en un trapo húmedo y dentro de un tarro de cristal para que no pierdan la humedad. Las colocaremos en un sitio cálido. Vale cualquier lugar de la casa. Es altamente recomendable que las semillas sean híbridas. La razón es que en la semilla normal solo producen frutos las flores hembras. Creo que 1 de cada 7 u 8. Mientras que las híbridas, todas las flores son frutos. El rendimiento es obvio. Además, son más resistentes a algunas enfermedades. Una vez las semillas germinadas, las pondremos en macetas de turba o tierra vegetal. Para ello, regamos primero las macetas. Después introducimos la raíz y presionamos un poco. Las trasladamos a un invernadero o un sitio cálido en la casa que esté bien iluminado. Mantendremos la humedad y solo nos queda esperar a que crezcan. Esto se puede hacer igual en siembra directa, o sea, directamente en la tierra, pero entonces hay que retrasarlo 20 días o más, ya que en esa fecha la tierra está todavía bastante fría. Hay que esperar que esté por lo menos a 18 o 20 grados. Cuando haya desaparecido el riesgo de heladas, sobre el 1 de mayo, procederemos al trasplante. Ya hemos estercolado la tierra previamente. La cantidad de estiércol puede oscilar entre 4 o 6 kilos cada metro cuadrado. Ahora, y como en otros cultivos que ya hemos visto, haremos una pequeña zanja o vallo y plantaremos nuestros pepinillos en el fondo de la misma, a una distancia de 1 metro o 1,20 m. La distancia entre líneas, si es que hacemos varias, 1,50 m. A continuación, procedemos a la instalación del riego por goteo. Comprobamos y cubrimos todo con una lámina de plástico negro. Esto, amén de impedir que nazcan las malas hierbas, también permite una menor evaporación, un ahorro de riego y la posibilidad de poder regar tanto por goteo como a manta. Al principio, regaremos cada 10 o 12 días y a medida que la planta vaya creciendo, iremos aumentando los riegos. Ahora, en lo que va a ser el pasillo, suelo depositar una capa de segadura de césped. Esto tiene varias ventajas. Impide vegetar a las malas hierbas. Caminamos siempre sobre seco y abonamos la tierra con un estupendo fertilizante natural. El tutorado es imprescindible si queremos unos frutos sanos y homogéneos. Hace unos años utilizaba la técnica de la uva invertida con cañas, colocando una malla conejera en uno de los lados, ya que si se utilizan los dos lados, tanto la recolección como los tratamientos fitosanitarios se hacen más dificultosos. Actualmente prefiero un montaje con piquetes o postes de aluminio u otro material, que tengan una altura desde la tierra entre 2,30 o 2,50 metros. Así, por encima, podemos colocar una malla antigranizo o bien una malla de sombreo en caso de necesidad. Para sujeción de las plantas utilizo malla ganadera o bien malla conejera de 1,50 metros, colocada a 0,50 del suelo. Cuando las plantas alcanzan los 40 o 50 centímetros, es conveniente podar, dejando 2 tallos secundarios. A medida que las plantas van creciendo, iremos eliminando las hojas viejas, amarillas o enfermas, sobre todo las de la parte de abajo, y suprimiremos los frutos mal formados. Progresivamente iremos aumentando la frecuencia de los riegos. Una vez empieza la floración, rápidamente viene la cosecha, ya que crecen muy deprisa. En plena cosecha hay que recolectar a diario. Para la recolección, el tamaño varía según gustos. Como aquí no se trata de una producción industrial,
donde el tamaño pequeño tiene más valor, pues los recolectaremos según nuestros gustos. Los que se hacen grandes porque no los hayamos visto, no hay ningún problema, ya que los podemos consumir perfectamente como ensalada. Es más, según mi criterio, son bastante más suaves y amarguean menos que el pepino tradicional. Como plagas principales, pulgones, araña roja y mosca blanca. Al utilizar el azufre para combatir el oído, también frenaremos la aparición de la araña roja. Si los ataques persisten, hay insecticidas específicos muy efectivos. Hay que estar muy atentos, sobre todo cuando empieza la calor, ya que esta plaga puede ser devastadora. La mosca blanca también interesa atacarla desde los primeros síntomas, pues se desarrolla con gran velocidad. Para combatir las plagas, como ayuda, dan bastante buen resultado las trampas cromáticas amarillas y las trampas de agua. Esta técnica es extremadamente barata, ya que nos puede servir cualquier recipiente, a poder ser de color amarillo. Colocaremos los recipientes en el suelo, cerca de las plantas. Los llenamos de agua y echamos unas gotas de cualquier lavavajillas. Una vez que se posan los insectos en el agua, ya no pueden salir. Trampas cromáticas. Sirve cualquier superficie rígida: plástico, fibra de vidrio, tupper de cubos, etcétera, etcétera. Las pintaremos de amarillo y extenderemos una capa de pegamento de ratas, o en su defecto lo haremos con aceite de freír usado. Caen a cientos, sobre todo la mosca blanca. Como enfermedades, sobre todo el oídio, que combatiremos al principio con azufre, y cuando veamos que empieza algún ataque serio, con fungicidas específicos. Los hay bastante efectivos. Tenemos además virosis, mosaico del pepino, etc. Y si en la parcela ha habido alguna infección de mildiu, también lo tendremos que controlar. Recolección. Y por último, el empotado. Para ello, podemos utilizar envases reciclados, preferiblemente de cristal, de judías, lentejas, etc., esterilizados convenientemente y dentro de las mayores condiciones higiénicas. Al cabo de unos 3 meses, podremos empezar a degustar este exquisito manjar.